Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Maestros. Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya saben que cada quincena traemos un maestro sumamente interesante. Y bueno, este capítulo es mucho más interesante porque ha tenido sus grados de complejidad, pero eso también hace que uno espere las cosas con mucho más ganas. Y algo que sí les quiero decir es que ya saben que en estos videos invitamos a gente que nosotros admiremos, que consumamos el contenido y sobre todo que creamos que les van a aportar algo a todos. Recuerden que nunca tenemos la varita mágica para cambiar la educación, pero una perspectiva diferente siempre será bien recibida. Y bueno, para no darle más preámbulo a esto, ya saben que aquí en este podcast creemos que no existe mejor presentación que la que nosotros podemos hacer de nosotros mismos. Y déjenme presentarles a Rocío Carreón. Hola maestra, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien lo dijiste. Nos hicimos esperar, pero va a valer toda la pena el estar aquí contigo. Para los que no me conocen, yo soy Rocío Carreón. Aquí está mi avatar, creadora de contenido educativo en todas las redes sociales. Que yo creo que incluso si hay gente que está viendo este video y por ahí alguien más lo está escuchando, tienes una voz muy reconocible. Ya reconocemos tu voz porque es como tú lo acabas de decir, el contenido que ustedes hacen es sumamente importante de apoyo para nosotros, pero bueno, vamos por partes y comencemos con calma. Primero platícanos de por qué elegir, platicábamos de, hay muchas maneras de hacerse sufrir, ¿por qué elegir la docencia voluntariamente para hacerlo? Platícanos por qué docencia, oye. Oye, como dijiste que habíamos platicado, porque las personas que están escuchando y viéndonos ahorita no saben que ya habíamos tenido una plática y que no nos salió. Entonces, estamos Exacto. regrabando esto para que sea un contenido de calidad. Claro, Entonces, aquella vez que platicábamos, te contaba que yo no quería ser maestra. Como tú bien exacto. dices, habiendo tantas maneras de sufrir, ¿por qué esta, no? Yo no quería ser maestra, yo estaba estudiando para ser dentista. Mi hermano Daniel me invita a una de sus clases y yo siempre les he dicho, si les gusta el contenido que hace mi hermano Daniel Carrión, verlo dar clase te cambia la vida, es otra cosa, es otro mundo, es una maravilla mi hermano dando clases. Entonces, en ese mismo instante yo dije, yo quiero y yo necesito ser maestra para sentir esa energía, sentir esa emoción y veme aquí, soy maestra. Lo que siempre dije que todo menos maestra. Y así pasa, pero también conversábamos un poco acerca de la fortuna que tenemos los que venimos de familias de maestros, porque vemos la educación desde una perspectiva muy distinta. Ya antes lo habíamos platicado y desde el ponerte a ser distintivos, participar en ayudar a adornar, incluso escuchar los problemas que dicen, bueno, es que este niño se comporta, creo que te va de poco a poco, te va formando sin que te des cuenta. ¿Crees que para ti también fue el caso? Sí, porque, por ejemplo, cuando alguien llega a ser maestro, hay muchas situaciones que se les hacen muy extrañas, muy externas, fuera del contexto de lo que son, de su realidad de maestro, pero uno la vive a diario, que tu mamá contándote que un niño pasó esto, que una mamá pasó esto, que la planeación, que la revisión, entonces tú ya vas hasta analizando y vas reconociendo conceptos y cuando ya estás en clase dices, esto yo ya lo había escuchado, que el festival, que los honores a la bandera, que el himno nacional, que hablar con la mamá, que esto. Entonces, yo creo que para mí fue de gran ayuda. Uno, que mi mamá es maestra, bueno, ya es supervisora de preescolar, y luego que entrara Daniel a ser maestro, y luego que entrara mi hermano Mario a ser maestro, y luego yo, que cabe mencionar que la mayoría de mis tíos, pues, son maestros. Entonces, yo sí creo que tuve una ventaja. Y platícanos cómo fue para ti esta parte de estudiarlo, dónde fue donde estudiaste. Estamos platicando de estado a estado de la República y eso me maravilla porque si bien la pandemia nos dejó muchas cosas negativas, también el aprender a usar herramientas y poder brincar esas fronteras es algo bien padre porque ustedes a través del contenido nos llenan esta parte de, aunque estemos lejos, podemos consumirlo. ¿Cómo fue para ti esta parte de estudiar maestros? Fíjate, yo estudié para ser maestra en la UPN, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y no sé realmente cuál sea la diferencia, pero a veces me ponían en los comentarios, gracias maestra por ser una normalista que defiende los valores de nuestra institución. Y yo decía, ay, no soy normalista, pero ¿cómo le digo que no soy normalista, no? Entonces, yo soy del OPN, no sé cuál sea la diferencia, pero sí, ya se me olvidó la pregunta, Irving. A No, ver, no te dímelo otra vez. apures.
esta parte de cómo fue para ti estudiarlo. O sea, una vez que ya Ah, decidiste entrar a la UPN, ¿cómo lo viviste? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Ay, ¿querías tirar la toalla? ¿Cómo fue esa parte? fue muy difícil porque, híjole, como yo creo que tiene que ver la escuela. En la UPN no nos mandan, bueno, o al menos cuando yo estuve en mi generación, no nos mandaban a hacer prácticas. Y creo que los profes que vienen de otras escuelas hacían prácticas, hacían planeaciones. Yo ya estaba con maestros que la mayoría ya estaban en servicio. Entonces, no sé, fue una dinámica extraña, para mí fue muy pesado, pero lo disfrutaba mucho y aprendí algo que sí me sirvió mucho, es que como ya había muchas maestras y digo maestras porque siempre la mayoría creo que somos maestras, ¿no? Las que Sí, claro, ejercemos claro. esta maravillosa profesión de la docencia. Las maestras me daban consejos, no, Rosy, si se te presenta esto, esta situación, hacemos esto y luego esto. Pero creo que para mí sí fue muy difícil. Que cabe mencionar, Irving, que para mí la escuela siempre ha sido muy difícil. Desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, todo para mí siempre ha sido difícil. Que se me hace bien extraño porque me dicen, ¿cómo explicas también los temas? Exacto, sí. Y batallaste tanto en la escuela. Pero yo siempre les digo, yo explico los temas como a mí, una niña que batallaba tanto para aprender, le hubiera gustado que le enseñara. Que yo creo que en eso se basa la educación, si no me equivoco, ¿no crees? O sea, ya una vez que estás frente a tus pequeños, la intención es bajar el conocimiento al nivel de un niño para que pueda conversarlo. Hace unos días platicábamos por chat con el maestro Jordi Noem en España y hablábamos sobre la filosofía de la educación y en esta parte es específicamente así, o sea, pues para empezar, si le vas a explicar un tema complicado a un pequeño, pues explícaselo de la manera más sencilla y coloquial, que creo que es eso. Y otra cosa que se me hace bien interesante es, ya traías como esa escuela desde casa y tener la oportunidad de ya maestros en servicio, creo que sí te da un plus, ¿sabes? O sea, sí creo que hay muchas cosas que yo me declaro completamente ignorante cuando salí de la universidad, porque sí fuimos a prácticas en nuestro caso, sí nos corrigieron, pero también fue el estudiar entre todos nosotros y neófitos, de no saber, de ver, oye, ¿y si esto funciona? Y no, pero ya un maestro, creo es lo que hemos siempre dicho, que un maestro se termina de graduar una vez que está en su salón de clase. ¿Recuerdas cómo fue para ti tu primer día en un salón de clases? Recuerdo, fue mucho nervio, porque yo llegué y de esas veces que yo dije, ay, me van a decir que venga mañana, que venga el próximo lunes, ¿no? Llegué y ese mismo día, órale, entrar, nunca se me olvida, quinto grado CEF es el grupo que di. Y es un grupo al que le tengo mucho amor, mucho cariño. O sea, es un grupo que siento que lo recuerdo casi uno por uno en los números de lista. Y eso que eran 43 los que tenía en ese tiempo. Entonces, recuerdo ese día que fue mucho nervio, como tú dices, desconoce uno muchas cosas. No es lo mismo a veces ser auxiliar o tomar nomás la lista o ver en una clase. Ya ser tú el que dirija completamente todas las horas que dure que dure el horario escolar. Está Sí. bien pesado. Yo recuerdo que me faltaron como 500 actividades, o sea, 500 y luego ninguna me salía. Me sentía bien frustrada. Pero pues, como tú dices, uno va aprendiendo y definitivamente te terminas graduando. Sí, oye, en esa parte está bien interesante porque dices, bueno, te das cuenta de la responsabilidad. ¿Crees que te cayó el 20, así como se dice coloquialmente, a ti ese día que dijiste, ok, ahora yo soy el responsable de estos 40 niños? O sea, ellos están muy al pendiente de todo lo que yo... ¿Fue ahí donde te diste cuenta o hubo algún momento en específico cuando dijiste, ok, o sea, tengo una enorme responsabilidad que a veces no lo dimensionamos, ¿eh? ¿Sabes cuándo me di cuenta? Qué vergüenza, me voy aquí a quemar frente a tu público. No, hombre, acuérdate Yo, que aquí estamos entre colegas y todos hemos cojeado del mismo pie. Entonces, precisamente esa es la intención. Tú dale. fíjate que siempre he tenido fama y no creo que ha sido solamente la fama de que soy muy buena en matemáticas. Mis grupos siempre salen muy bien en matemáticas. Y eso que mi materia favorita es historia. Un día se me acercó una maestra. Yo di 3 años seguido quinto. Ujú. En mi tercer ciclo, que daba quinto, cuando empecé mi tercer año, llegó una maestra y me dice, Rocío, enséñame a dividir con punto decimal afuera. No entro en la casita afuera. Ah, claro que sí. Y lo empecé a hacer. Y cuando lo empecé a hacer dije, esto está mal, me cayó el 20. Y luego lo hice en la calculadora, dije, sí está mal.
y pude rectificar rápido con la maestra. Le dije, ah, mira, se hace así, bla, 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 listo. Pero yo ya tenía toda la semana, Irving, explicando el tema mal. Y fue cuando dije, no puede ser, o sea, el daño que le estoy haciendo a mis alumnos fue en Sí, ese claro. momento. A lo mejor tardé 3 años en que me cayera el 20 completamente la responsabilidad que estamos teniendo. Pero sí fue bien feo darme cuenta de que tenía que 3, 4 días dando un tema completamente erróneo. Es de las veces que peor me he sentido, o sea, peor. Recuerdo que hasta así te juntan, les expliqué a los papás cómo se hace ese tipo de división, hice más actividades. No, o sea, fue ahí cuando yo dije, a partir de lo que yo haga, va a cambiar la vida de estos muchachos. Entonces, ya me quemé, pero cuando quieran les puedo explicar las divisiones. Y algo que es bien válido y que reconozco muchísimo es el hecho de aceptar que te equivocas y todavía presentarlo y decirle, ¿saben qué, papás? Estuvo pasando esto. Lo Ujú. platicábamos con el maestro Alan en el capítulo pasado y era esta parte de, a veces huimos un poco a las conversaciones con los papás, ¿no? Porque decimos, no, es que solo me va a generar problemas, va a ser muy complicado. Pero cuando asumimos las cosas y decimos es que ya va a ir mal, creo que ya nos programamos un poco. Pero el hecho de aceptar, por ejemplo, en este caso contigo, de decir, bueno, no salió, pero no pasa nada, o sea, el conocimiento está, como todos nosotros nos podemos equivocar. Creo que humaniza incluso al maestro con los niños, porque desafortunadamente sí me ha tocado ver maestros que son de, y no, y yo tengo la razón, y aquí es como yo diga, y dices, claramente lo estamos viendo que no está así, ¿no? Creo que sí es un acto bastante bueno el hecho de aceptar los errores, ¿no crees? Sí, creo que a veces a muchos maestros les gana el ego, les gana el poder, les gana el sentir que tienen esa autoridad sobre 20, 30, 40 alumnos y está mal Sí, claro. que se sientan llenos de poder con unos niños que a veces ni les contestan, que ni saben lo que está pasando a su alrededor, que a veces tienen muchos problemas como para ponerse a discutir con el profe para poder dialogar lo que está pasando, como tú dices, muchos maestros le temen al hablar con los padres de familia. ¿Por qué le tememos hablar? O sea, tenemos que tener esa conexión con los padres, no solo con los alumnos. Y fíjate que creo que a veces este pecado de ego es un poco porque yo lo veía así y lo platicaba hace unos días con una maestra a la cual le mandamos un saludote hasta mi secundaria y decía, bueno, platicábamos del canal y me decía, tienes tantos seguidores, dice, yo te gano en seguidores, dice, porque yo tengo tantos años de servicio aquí, dice, y he tenido diario públicos de 50 de 100 y le digo, pues sí tienes razón, o sea, realmente ha estado frente a muchos niños y a veces eso es lo que nos se termina ganando, que como estamos en una posición frente a ellos, nos da como el absolutismo de creer que las cosas son así, pero pues qué mejor que aceptarlo porque también hace que los niños perciban a su maestro como una persona, ¿no? Porque me pasa cuando me encuentro a mis alumnos en la calle, maestro, ¿y usted qué hace aquí? Le digo, bueno, pues yo también como taco, yo también voy a comprar el súper, o sea, no crean que yo me guardo en la bodega y salgo hasta el lunes otra vez. Creo que esa parte nos humaniza. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo es combinar esta parte del contenido y la escuela? Porque sabemos que es ya sumamente demandante atender una escuela. Ahora también por ahí vi un contenido tuyo donde mencionabas el tiempo y el proceso que es hacer un video, aunque sea chiquito, que ya procesado y todo, la gente lo tiene la fortuna de disfrutarlo en 5 o 3 minutos. ¿Cómo es combinar esta vida de la creación de contenido y la docencia, oye? Fíjate que muchas personas no saben, pero nosotros, bueno, al menos Daniel y yo empezamos, bueno, también Mario, antes de la pandemia. Ujú, Vino la pandemia y la verdad nos ayudó mucho para crear contenido educativo. Teníamos el tiempo, teníamos las horas para poder ser libres en crear contenido, pero volvemos a clases, pues normales, ¿no? Si se puede decir. Y ahora sí se vuelve un problema, porque voy y trabajo de tal hora a tal hora y luego regreso y apenas como y me tengo que sentar en la computadora y lo que te decía la vez pasada, las personas pueden ver un video de 5 o 3 minutos, pero ellos no saben que yo me llevé de 8 a 24 horas en hacer un video. claro. ¿Cómo lo manejo? A veces no sé ni cómo. Por ejemplo, ahorita, ya ves que te dije, vengo llegando a casa de mi mamá. Sí, sí, sí. Casi todos los días salgo del trabajo y en cuanto salgo del trabajo, ni llego a mi casa y me voy a dar pláticas a secundarias, a primarias, a darles pláticas
de 3 a 4 horas, o sea, voy de escuela en escuela y luego ya llego a las 6 7 a mi casa y me pongo a trabajar. Entonces, sí se ha vuelto muy pesado, pero como cualquier trabajo, ¿no? Tenemos que dar el extra. Bueno, no tenemos que dar el extra, sino que tengo que dedicarle el tiempo. Claro, Se ha vuelto y en esta parte de lo que me comentabas, se me hace bien padre porque le das el nivel de responsabilidad de un trabajo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, muchas personas piensan, o quien no ha tenido la oportunidad de sentarse a hacer un video, a grabarse, que ya creo que somos poquitos porque, como tú lo dices, la pandemia hizo que esto creciera demasiado, pero sí lleva mucho tiempo y necesita las mismas reglas, las mismas normas, horarios, ser estricto contigo mismo, y que es lo peor porque cuando uno es estricto consigo mismo no te das oportunidad a descansos. Platicabas acerca de las conferencias que estás dando. Platícanos un poco hacia dónde están orientadas, qué es lo que platicas a muy grandes rasgos, cómo es el recibimiento, porque no me quiero ni imaginar cómo debe de ser. Si yo me emocioné, y lo platicábamos la vez pasada, a mí me emociona mucho platicarte porque, o sea, veo a tu avatar ahí a un lado y, o sea, escucho la voz y digo, es que lo estoy conociendo en persona, ¿no? O sea, no tenemos la oportunidad de vernos, pero ¿cómo es esta emoción con la que das las conferencias, oye? Fíjate que el recibimiento es maravilloso. Yo creo que por eso lo sigo haciendo. Los niños siempre te llenan de energía y te llenan de emociones indescriptibles. Eso creo que no lo podemos minimizar. Las pláticas que doy tratan mucho sobre motivación. Tratan mucho de que yo les platico que yo, normalmente cuando alguien va a darte una plática es alguien con mucho dinero, es alguien que siempre le ha ido bien en la vida, que siempre ha triunfado. Y yo les digo, hijos, ni me ha ido tan bien ni me ha ido tan mal. Yo también iba mal en matemáticas, mal en la historia, yo también tenía peleas con mis papás, yo también me peleaba con mis amiguitos, yo también que el novio, que la amiga y que no sé qué, y que esto. Entonces, como entiendo muy bien de lo que ellos hablan, de lo que ellos platican, me actualizo en los temas que a ellos les interesa. Claro. ¿Qué hora les interesa tal artista? Pues me pongo a escuchar música. ¿Qué hora les interesa tal youtuber? Ahí estoy viendo videos de ese youtuber para tener un contexto, ¿no? Entonces, ellos se sienten muy identificados conmigo. Y como se sienten muy identificados con el avatar, se vuelve una locura. De hecho, justamente hoy subí un video de cómo me reciben cuando digo, yo soy tu amiga, Rocío Carreón. Y es una locura, es una locura. Yo me siento bien contenta y yo quiero seguir haciéndolo. Mientras a mí me inviten, yo voy. Y que tienes un punto bien bonito aquí, porque creo yo, esta es una idea propia, que un maestro tarda más en envejecer que cualquier otra profesión, ¿no? Porque igual, o sea, por ejemplo, luego me siento a platicar o convivo con personas que tienen hijos adolescentes, yo soy maestro de secundaria, y les pregunto, oye, ¿estás jugando este juego? ¿Estás viendo? Y me dice, ¿tú cómo sabes? Le digo, es que yo me actualizo con mis alumnos, o sea, yo sí sé el último chismecito que ya vieron en TikTok o que ya están siguiendo, a quién siguen en Instagram, porque ellos rejuvenecen esta parte y quieras que no, terminas, tengas la edad que tengas, conociendo temas tan actuales que dicen, ¿y tú cómo sabes? Pues bueno, es que generaciones van, generaciones vienen, pero el maestro sigue ahí y sigue ahí, sigue ahí. Ahorita que hiciste tu voz, me emociona bastante. ¿Cómo fue encontrar tu propia voz? Porque eso es muy complicado, oye, es muy difícil encontrar ese pequeño distintivo que los pequeños tengan a reconocerte, o que la gente en general. ¿Cómo fue encontrar tu propia voz? Fíjate que todo viene con la creación del canal. Creo que aparte nuestro distintivo es el avatar y que siempre usamos polo verde. Creo que aparte eso es nuestro distintivo. Yo grabé un video hace muchísimos años cuando Daniel tenía como unos 6 años. Daniel tiene más de 11 años con su canal de YouTube. Sí, claro. Cuando Daniel tenía como unos 6 7 años, me pidió que le grabara la voz para una biografía, para la biografía de... Ay, se me olvidó. Bueno, una mujer. Entonces nos reímos tanto porque me decía Daniel, no, quién sabe qué vos estás haciendo, quién sabe qué vos estás haciendo. Ya cuando me tocó abrir mi canal, me decía Daniel, haz otra voz porque tu voz es muy chillona, o sea, no quiero Ujú. que suene tan chillona. Entonces, nomás así, platicando y cotorreando, pues yo soy tu amiga y salió y ya me dijo, con esa te vas a quedar, te vas a quedar. Entonces, muchas personas me dicen, tu voz es igualita a la de los videos, y otros me dicen, no se parece nada a tu voz. Yo creo que ya es cuestión de oído o cómo ande hablando en ese momento, porque a veces me dicen, ay, Rocío, hablas igual que tu mona, habla normal, y yo, pues, es que sí hablo, o cuando leo.
yo sí siento que mi voz es un poco diferente. Cuando leo, siempre que me toca leer en consejo técnico, leo como mi avatar. No sé si te has fijado que tiene como un tipo de entonación Sí, sí, claro, diferente. claro. Entonces me dicen, no leas como tu avatar, lee como tú, es que ya no puedo, ya somos uno mismo. Y que yo no le vería queja, la verdad, a lo mejor porque soy fan, pero sí diría, pues la estoy viendo aquí en vivo y escuchando. Pero es esa parte que dices, hacerlo con naturalidad siempre es mejor, ¿no? Porque te forzas menos y lo haces como con más soltura, porque no tienes que estarte preparando y todo eso. Esta parte de ser parte del Team Carreón, oye, creo que hay muchos creadores de contenido, pero como tú lo decías, la cantidad de años que llevan haciéndolo y sobre todo, me ibas a sorprender increíblemente si me decías incluso el nombre de la biografía y dices, ¿cómo se va a acordar si ya tiene un buen? Yo no me acuerdo ni de lo que desayuné, pero qué, La qué Madre padre Teresa de Calcuta, ya me acordé, la Madre Teresa de Calcuta. no, hombre, imagínate. Ahí está, quien vaya ahí a los comentarios, vaya a a buscar esa biografía y póngala ahí, yo lo vi en sala de maestros, oigan. ¿Cómo es esta parte? Porque si bien a veces una persona decide ser algo de una familia, en este caso los tres son parte de la docencia, de la creación de contenido y sobre todo creo que tienen este engagement con los chicos, con los maestros, con todo aquel que usa el contenido, de poder decir, es que este contenido es de calidad, sí está pensado y creo que se nos estaba olvidando mencionar eso que dijimos la vez pasada. Te da cierta, ¿cómo decirlo? Ciertas herramientas el hecho de que tengas que presentar estos temas como maestro a que no estés frente a un grupo. ¿Cómo es para ti esta parte, oye? Punto bien importante, creo que el mayor tip o el mayor así punto de por qué hemos tenido éxito el Team Carrión es simple, somos maestros. Tú ves Claro. muchos videos ahorita y son de esas personas que no son maestros. Sí, estudiaron para ser maestros, pero ya no están frente a grupo. Ya no están frente a grupo y no estar frente a grupo. Yo, por ejemplo, el otro día tenía una discusión con un ATP, Ujú. un hombre ATP que no se dedica nada a las redes sociales ni nada. Me decía, es que es lo mismo si yo me pongo a hacer videos que tú. Le dije, no, porque ya tienes más de 5 años que no eres maestro, no sabes Claro. cómo van cambiando los niños, como tú dices, uno se tiene que ir actualizando con ellos y por ellos. Entonces, creo que la mayor ventaja de nosotros es que sabemos cómo debe darse una clase, para qué debe darse una clase y que de qué forma esté el video realizado para que pueda ayudar al alumno, al maestro y al padre de familia. Porque nosotros podríamos hacer videos para que el maestro lo entienda, pero si el niño lo ve, no lo va a entender. O si el papá lo ve, va a decir, híjole, no sé qué está hablando. Entonces creo que nuestra mayor ventaja es que somos maestros y adaptamos nuestros videos a que tenga todo su inicio, su desarrollo, que tenga su cierre, lo que te pidan, que tenga su evaluación, que tenga su seguimiento. Y eso es lo que procuramos, que sea un apoyo, no una confusión más. Y en esa parte, fíjate que tienes toda la razón y ahorita fue así como que, oye, sí es cierto. Si tú ves un video tuyo, se nota exactamente las partes que debe de llevar una clase como una planeación, se nota perfectamente cómo debe de estar distribuido. Y precisamente creo que además que eres muy buena explicando, creo que es parte de lo que te permite como entender esta parte. Y sí concuerdo, y muchos maestros no me van a dejar mentir que a veces batallamos con los directivos, los supervisores, o en este caso los EKF, en el caso de educación física de que a veces esa es la pelea, ¿no? Que llegan y te dicen, pero es que ¿por qué no estás haciendo esto y el otro? Y dices, bueno, pues que no se te olvide que ya tienes un rato fuera de esto y que dice un dicho que por ahí escuché, los toros desde afuera se ven más fáciles siempre, ¿no? Entonces, Uy, sí, no es lo mismo, o sea, siempre será lo mismo y creo que aquel maestro que tenga un grado, pues un cargo más alto, porque no creo que sea un grado, un cargo más alto, ese nivel de humanización de decir, ok, sí entiendo, o yo no te presiono, porque a veces caemos en eso, ¿no? En el presionar al maestro a que tiene que ser así. En esta parte ya no solamente es nacional, oye, ya hemos visto que participas en diferentes encuentros que los invita a YouTube y todo esto. ¿Cómo es esta parte de encontrarte con otros creadores de contenido, de qué tanto ha ampliado tu visión acerca de lo que estás haciendo? ¿Cómo es? fíjate, para empezar, yo ni siquiera sabía que existía una comunidad de YouTube que nos llamaba YouTubers, o sea, Sí, que claro. éramos parte importante para YouTube.
Yo decía: pues de aquí a que nos inviten a hacer algo, de aquí a que hagamos algo", y sí existe. De hecho, que todos los años hacen un congreso, podría llamarse así, que se llama Educón. En ese Educón invitan a las personas más relevantes en el mundo de la educación. A mi hermano Daniel lo han llevado a Brasil, a mí me han llevado a Nueva York, entonces a la Ciudad de México. Entonces ha sido una experiencia bien padre conocer que hay personas, que hay edutubers, que hay mujeres, porque somos muy pocas, ¿eh? Son muy pocas mujeres las que realmente tenemos una relevancia y la que se nos reconoce. Por ejemplo, yo batallo mucho porque muchos niños creen que mis videos son Daniel Carrión haciendo voz de mujer. Claro, sí. Entonces, batallo mucho con eso. Entonces, en estos eventos me doy cuenta que hay otras mujeres y me da gusto platicar con ellas porque te das cuenta, te dan técnicas, te dan herramientas, te dicen qué programas usar, o sea, te sirve. Es como un consejo técnico, ¿no? No, a mí me sirve esta estrategia, no, que vamos a aplicar esta estrategia, ahora todos vamos a hacer esto. Te sirve para hacer tu comunidad y hacer tu conexión de personas que te entiendan, porque hay personas que me dicen, sobre todo maestros, ay, está bien fácil hacer videos, nada más que a mí no me gusta salir en cámara. Yo les digo, yo tampoco no salgo. Sí, exacto. O sea, ponte a hacerlo, si es tan fácil, ponte a hacerlo. O sea, y creen que es bien fácil. Y siempre están menospreciando tu trabajo, que a mí es lo que se me hace más triste. Siempre el menosprecio siempre viene de los maestros. Los papás, Sí. los niños nos apoyan. Ahorita ya nos están afectando mucho. Pero encontrarte en estos eventos, personas que te dicen, sí, Rocío, vas muy bien, tú puedes seguirlo haciendo, a mí me gusta tu contenido, me gusta esto que haces. Uy, es muy, muy padre. Y más saber que somos tan reconocidos como por empresas tan grandes como YouTube, como por Google, pues es maravilloso, te sientes valioso. Lo Exacto. somos, pero te sientes, híjole, eso que te falta. ¿Cómo es esta parte de llevar hoy estoy en una conferencia en Nueva York, mañana estoy frente a mis niños en el salón de clase y soy la maestra Rocío y pasado mañana tengo un video con muchas vistas? ¿Cómo es nivelar esta parte de la vida del contenido y la vida de la docencia en cuanto a, decías en esta parte, a veces empezamos a menospreciar el trabajo porque no vemos todo lo que hay detrás, no todo el esfuerzo? Y pasa de abajo hacia arriba, que el que nunca lo ha hecho siempre dice, no, pues es muy fácil. Y también pasa el de arriba hacia abajo de decir, bueno, soy el único que lo puede hacer. ¿Cómo es esta parte para ti llevar esta parte tan tranquila? Porque, pues vaya, te escucho y se siente la calidez de tu voz, de poder platicar con alguien en similitud de condiciones. Fíjate que es bien extraño porque mis alumnos se emocionaban mucho al principio de saber que yo era su maestra. Al principio no creían, ¿verdad? Ya después, ya cuando les cayó el 20 era demasiada su emoción. Entonces, yo creo que los niños me bajan, sí sabes, si me subo un ladrillito, mis propios alumnos son los que me dicen, maestra, va para abajo. Porque como tú dices, vengo a dar una conferencia frente a 2000 personas, vengo a Sí, dar una conferencia en Nueva York, en el Estado de México, en Guadalajara, y yo con mis alumnos, y de estarme pidiendo autógrafos, y decirme, maestra, bla, 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 y que se vuelvan todos sobre mí, y volver a la escuela y que ni la mosca se me pare. ¿Sí me entiendes? sí, 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 Entonces, claro. vengo con toda la adrenalina, así, bien contenta, y lo yo con mis alumnos y ellos, nada. Entonces, yo creo que, yo creo que el seguir dando clases, el seguir siendo maestra, me hace volver a tocar mi piso y me hace tener esa estabilidad que a veces nos hace falta. Sí. Porque nunca se me olvida cuando empecé a subir en YouTube, cuando empecé a hacer 3000 seguidores diarios, cuando empecé en Instagram a hacer 1000 diarios, que en Instagram está bien difícil, cuando empecé a hacer en Facebook 4000 diarios. O sea, yo les contaba a mis compañeros edutubers que ya tienen ahorita muchos seguidores, me dicen, Rocío, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues no sé qué estoy haciendo, solo estoy haciendo videos y supongo que a todos les están gustando. Porque llegó un momento en el que empecé a crecer casi igual que Daniel, o sea, en Sí, sí, porcentajes sí. crecíamos lo mismo. Entonces, te digo, es medio extraño, pero se disfruta. Y en esta parte, por ejemplo, lo hablábamos hace un segundo, de tener este pequeño mini laboratorio, porque igual yo lo tengo ahí con mis alumnos, sobre todo en las actividades físicas,
de poder ver qué sirve, qué no sirve. ¿Cómo es para ti en esta parte? ¿Qué tanto retomas de lo que ellos ven, gustan, escuchan? ¿Qué tanto dices, bueno, sí está padre, pero pues no podemos tocar este tema de la manera o lo que ellos observan, o está completamente distorsionado? Porque en el caso de secundaria para mí sí es como un poco difícil y está lejos en cuanto a lo que ellos están consumiendo de lo que yo puedo darles, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo es? Uf, sí, también está difícil porque como es, hay cosas que las veo en clase de una manera, pero si yo eso lo transformo a un video, no se podría o se batalla para que Sí. sea claro el tema, sobre todo los temas de sexualidad. Claro, O sea, son temas bien difíciles. Entonces, yo siempre he creído que me encanta ser edutuber, me encanta hacer videos educativos, pero nada se compara con tener esa conexión frente a frente cuando tienes a tu alumno, cuando ves su sonrisa que logra hacer algo, cuando ves la emoción, cuando ves la frustración. Entonces, sí creo que es bien diferente manejar el ser maestra de las redes sociales y ser maestra de grupo. Me decía una niña el otro día, maestra, ¿por qué salen sus TikToks así, así? ¿No anda usted todo el día así? Le digo, porque aquí son 10 segundos, de aquí es todo el día y no puedo hablar así. sí, claro. Entonces, entonces sí es bien difícil porque te decía ahorita, tienes que actualizarte en los temas que ellos ven. Tienes que actualizarte en el contexto donde viven. Tienes que actualizarte en el contexto de tu salón y en lo que han vivido en todos los grados escolares que han pasado. Entonces, yo siento que ser maestra es algo maravilloso, bueno, para todos, maestra, maestros, es algo maravilloso, pero sí necesitas estarte preparando. Sí, claro. Y preparando a veces, no dicen los maestros, es que yo tengo cursos y cursos. Sí, y sabe que le gusta ver a su alumna, sabiendo que usted nombrando un artista de los que ellos ven, se los va a ganar más que leyendo 50,000 libros, que leyendo mil teóricos. A veces se nos olvida esa conexión humana que debemos de tener con ellos. Y en esta parte, por ejemplo, de la escuela, ¿existe algún grupo por el que tengas predilección, algún nivel de niños? En mi caso, por ejemplo, te platico, a mí me cuesta mucho trabajo preescolar. No le huiría ahorita a estas alturas porque digo, bueno, sí, ya tengo las herramientas suficientes, pero si habláramos con el Irving de hace muchos años, cuando recién egresó, Pues, le huía completamente a ese nivel porque se me hacían muy frágiles los niños y no sabía, realmente creo que no tenía las herramientas para atenderlos. Y yo disfruto mucho de nivel secundaria por esta parte que les digo de autonomía que ya tienen sobre las actividades que hacemos. ¿En tu caso tienes como algún grado de predilección? fíjate que sí me gustan más los grupos grandes también. Si yo pudiera, ya te contaba la vez pasada, creo que si yo Sí. pudiera trabajar en secundaria, yo trabajaba en secundaria, se me hace más fácil trabajar con los alumnos de secundaria que los de primaria, pero, gra- pero trabajar con los niños chiquitos, ay no, es una maravilla. Yo les tenía pánico. Recuerdo la primera vez que me dieron primero, lloré, sufrí, casi me arrastré ante mi director para que no me diera primero, todo menos primero, que me diera cualquier grado. Y no, me tocó primero, fui la nueva y me tocó primero porque me cambié de escuela, me Fue la tocó primero. novatada, oye. Sí, buena novatada, pero yo creo que ha sido uno de los años que más aprendí como maestra. Mucho aprendí. Y para grabar con los alumnos, los de primero, primero y segundo, fácil. Los de quinto y sexto no se deja. Y es que tienen como algo muy especial, ¿no? Sobre todo el hecho de la naturalidad con la que te expresan de, como tú lo decías, porque siempre la vemos con esa intensidad en TikTok y aquí no? Y es bien padre de eso. Y decías algo también bien importante. A veces hay que continuar preparándonos, pero no siempre es en la teoría o en el curso, sino también prepararnos para entender a qué nivel de niños vamos a atender. Esta parte del contenido, de las tecnologías, ¿qué tanto tú utilizas como maestra? ¿Qué tanto no? Porque a veces hay quien dice, bueno, sí, creo videos, hago videos, pero yo, mi pizarra y yo y la plática con mis alumnos. En esta parte, ¿cómo es contigo, oye? Fíjate que yo cada 2 años me cambio de escuela. Me gusta estar cambiando de escuela y no crear una zona de confort. Según en el contexto donde esté, uso mis videos o no los uso. Normalmente no los uso. ¿Por qué? Porque en el contexto donde yo trabajo y como me estoy cambiando cada 2 años,
sí, Estoy completamente en las orillas de la ciudad. En las orillas de la ciudad los niños no tienen celulares. Parecerá extraño, pero no tienen celulares. Yo creo que los celulares se los empieza a dar allá a los niños de secundaria para arriba, pero a los niños de primaria normalmente se los presta la mamá, se los presta el papá. sí, Entonces, mis alumnos no están acostumbrados a tener TikTok, a ver YouTube. Entonces, sí se los presento como herramienta, que existe YouTube, existe TikTok, existe esto, te sirve como herramienta para estudiar, no nada más para ver videos de bailes u otras cosas, ¿no? También como investigación, como un medio de divulgación. Pero normalmente yo no uso mis videos porque los emociono tanto y luego llega la mamá, me pasó una vez, maestro, usted les dijo que el video de la cultura teotihuacana, que era su favorita y que tenía un video, que lo vieran y que no sé qué. Cuando yo llegué a esa escuela y me dice, maestra, yo nada más tengo 20 pesos de saldo sí, y el niño no entiende en su cabeza, porque pues no lo entienden, ¿no? Que no pueden gastar ese saldo porque es para una emergencia, por supuesto, sí. porque no hay internet. Por ejemplo, ahorita donde yo estoy, la colonia donde yo trabajo, no hay internet. Ok. Entonces digo, tengo que saber también trabajar las herramientas. Tráigame una revista, vamos a investigar con las personas adultas que hay en su comunidad. Sí, sabes, es variar, a veces queremos enfocarnos, es que la tecnología ya está y se las tienes que enseñar. Sí, No, hay que saber que hay contextos donde tenemos que disminuir la tecnología porque no hay. Y hay contextos que también, órale, toda la tarea va por medio de YouTube, ahí les va video tras video, video tras video. Entonces hay que saber diferenciar, te digo, y a veces como maestros nos hace falta. A veces pregúntale a un maestro, ¿cuáles son las cuadras que están alrededor? No saben, sí, no claro. saben. Sí. Entonces, hace falta también que como maestros nos actualicemos y nos preparemos también en eso y en las emociones de los niños. Fíjate que acabas de decir algo que me hizo como abrir un poco los ojos porque a veces cuando digo, bueno, voy a compartir un video de algo y digo, bueno, pero es que esto de tecnología tienes toda la razón, ¿eh? O sea, a veces no vislumbramos el más allá de que probablemente dicen, sí, maestro, muy bonito tu video, pero pues tú estás en Ciudad de México y no tienes Sí. ni la más remota idea de lo que es trabajar aquí sin luz, sin internet. Platicábamos con unos profes de Tabasco. Nos decían, bueno, nosotros subimos nuestro material en una lancha para poder ir a dar clases, ¿no? O sea, y pierdes Ujú. de vista y tú ya dices, bueno, ¿por qué no tiene tantas vistas mi video donde compartí que puedes hacer tal cosa con internet? Pues sí, es entender mucho el contexto de dónde estás y sobre todo hacia dónde nos ven o quién te ve. Y decías algo ahorita acerca de las emociones y esa parte es bien importante porque yo creo completamente que si un maestro no está en equilibrio, difícilmente sus niños, porque se empapan de lo que tú tienes. Ujú. ¿Cómo manejas tú esta parte de las emociones con tus alumnos? Trabajo mucho con ellos. Yo siempre he creído que un niño feliz aprende más. Ok, está Y muy si bueno. un niño probablemente no venga feliz de su casa, no le voy a hacer más infeliz su vida. Voy a intentar que sea tan feliz, no solamente para que no quiera faltar, para que no me quiera traer la tarea, para que no me quiera fallar, para que quiera aprender. Entonces yo trato de ser, yo soy una maestra muy motivadora que a veces me dicen, exageras, te pasas, no. Yo le hago creer al niño que puede. Por A supuesto. veces me dicen, por ejemplo, están mis niños leyendo y les digo, Pedrito, por decir, ¿no? Pedrito, qué bonito leíste. Y se me acerca una niña y me dice, maestra, leyó bien feo y ya estamos en quinto. Pero ustedes como maestros, algunos no se dan cuenta, el cambio que puedes hacer en la mente y en Por el corazón supuesto. del niño al decirle, qué bonito leíste hoy. El niño va a creer que lo hizo muy bien y probablemente va a llegar a su casa y se va a poner a leer. Y si no le baja la emoción, se va a poner a practicar. Y al siguiente día te va a querer sorprender y te va a leer otro pedacito y lo va a hacer mejor. Lo mismo pasa con la lectura, con la letra, con las matemáticas. Y es un comentario tan fácil en vez de decir, ay, otra vez lo hiciste mal, en vez de decirle, uy, lo hiciste mejor, pero mira, vamos a corregir de esta manera. Se nos olvida que los niños no son adultos, que no van a saber hacer las cosas a la primera. Se les olvida, se nos olvida, porque también se me olvida, el que hay que tenerles paciencia. A mí me molesta mucho que les griten, que los traten como adultos, que quieran que todos hagan a la primera. Bueno, a lo mejor yo, porque yo siempre batallé mucho en la escuela. Y a mí mis maestros eran como látigo, tas, 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 Sí, tas. te da otra Y yo, sensibilidad. sí, entonces yo trato de crearles una emoción de que digan, ay, voy con la maestra Rocío, la voy a pasar bien. Que eso sí, soy súper estricta, soy muy firme, pero yo les digo a los niños, yo no te voy a gritar porque yo no quiero que tú me grites.
y no permitas que yo te grite porque es una falta de respeto. Ah, es que mi mamá me grita, le digo, no, yo no te voy a gritar porque yo no quiero que tú me grites. Y ya los niños dicen, ah, sí sabes, sienten una Por diferencia, una supuesto, sí. conexión, pero yo siempre digo, pero soy yo hablándole a la niña interior que tengo aquí que me hubiera gustado que me cobijara algún maestro. Eso está padrísimo. Hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo el libro exactamente, pero decía, conviértete en la cura de lo que te hizo mal, ¿no? Y Exacto. precisamente platicando el otro día con una personita muy especial, me preguntaba, bueno, ¿y por qué decidiste ser maestro de educación física? Y me acuerdo que tenía muy buenas referencias de maestros, o sea, sí recuerdo, decía, es que este maestro me gustaba mucho cómo nos atendía, cómo tenía el tiempo para explicarnos, cómo no solo era la pelotita y todo esto. Y sí, o sea, el adultocentrismo de creer que los niños aprenden igual que nosotros y sobre todo de entender, siempre le hago así como una broma allá a mis compañeras de la primaria y les digo, cuando las veo así como un poco, les digo, ¿todo bien en casa? O sea, cuando le gritan a un niño, Sí. sí, siempre digo, ¿todo bien en casa? Porque a final de cuentas no es, o sea, tienes que entender que es un pequeño, ¿no? O sea, que no está en él y sobre todo cuando tienes algún pequeño con alguna diversidad funcional o neurológica, pues entender aún más en esta parte de que a veces no está en su control hacer las cosas. ¿Cómo es ser Rocío Carrión un día completo? Ay, qué padre. Ser Rocío Carrión es levantarse, batallar para levantarse, batallo mucho para levantarme. De hecho, subí un TikTok y yo sería feliz entrar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Este horario. Es mi horario, está perfecto entrar a las 10 de la mañana. Entonces me levanto, trabajo en el turno matutino. Soy maestra de quinto grado, mi escuela queda a media hora de mi casa, entonces sí es irme muy temprano para... Y luego ahorita esta semana tengo la guardia, entonces sí se ha vuelto bien pesado, tengo que salir desde las 6:40 de mi casa para poder llegar y poner lo que se tiene que poner ahí en mi guardia, ¿no? Es salir, últimamente te digo, tengo unas dos semanas, tres, yendo a escuelas a dar pláticas, a dar conferencias aquí en mi ciudad natal, aquí en Ciudad Juárez, y luego llegar a casa y como tú dices, ponerme a hacer videos, que subir en TikTok, que ahora la imagen. Entonces, sí, sí es cansado, pero se disfruta mucho. Fíjate que hace ratito decías algo y se me estaba pasando. Decías que te gusta cambiarte cada 2 años de escuela. ¿Es decisión propia? ¿Nos puedes compartir un poco del por qué? Fíjate que desde antes de dedicarme a las redes sociales, yo cada 2 años me cambiaba, porque me doy cuenta que hay maestros y maestras que se quedan bien a gustos en una escuela porque ya conocen a toda la comunidad, ya conocen al directivo cómo es, ya conocen al supervisor, que ya conocen cómo son las revisiones. Nos da mucho miedo el cambio. Sí. Nos queremos sentir seguros, nos queremos sentir en paz, pero yo digo, yo todavía estoy joven, quiero sentir la adrenalina, quiero aprender, quiero no sentirme tan segura que me dé miedo y que me dé nervio algo para que mi práctica docente no se quede en lo mismo. Me di cuenta que cuando me quedé en una escuela 3 años, 3 años seguidos y di 3 grados, tercero, casi los 3 grados ahorita que los pienso, los di iguales. Ujú, Y ujú. eso que eran diferentes grupos y no debe ser así. Cada grupo tiene su perfil. Cada grupo lo tiene. Entonces me gusta mucho cambiarme, conocer nuevas personas, conocer nuevas estrategias, hacer nuevos amigos, conocer directivos que no los he valorado y después he dicho, híjole, tuve la oportunidad con este director de hacer tantas cosas. O con directivos que yo he dicho, caray, les perdí el respeto porque no están haciendo nada. Y decir, ¿cómo no valoré al de acá que me decía, maestra, la apoyo con esto y esto y esto, ¿no? Igual darme cuenta que hay lugares donde tengo 40 alumnos y otros donde nomás me van a meter 20 porque es para lo que da la comunidad. Entonces, tener esa variedad te hace que, no es, que tu mente siga. Y yo digo que eso es Sí. lo que deberíamos de hacer. Si no nos, bueno, yo quise ser maestra para que muchos aprendieran. Y aparte de aprender, estarme moviendo. No quiero ser una oficinista. Siento que me vuelvo oficinista si me quedo más de 2 años en una escuela. Sí, sí pasa completamente. Es precisamente cuando me preguntan por qué educación física, digo, disfruto mucho enseñar, pero por mis características propias me cuesta mucho trabajo estar adentro de un salón, me estoy moviendo constantemente y todo el tiempo ya estoy jugando con algo, ya me distraje, o sea, y tienes algo de mucha certeza de lo que estabas diciendo. Platicamos con el maestro Mario Cantón y él nos decía, no es lo mismo tener 11 años de experiencia
a decir 11 años lleva enseñando lo mismo. Y justo lo acabas de decir con los grupos que tenías, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta y dices, ya le conoces, porque me ha pasado y dices, ya conoces qué actividad va a poner tal maestro en Día de Ujú. Muertos, ya sé qué actividad va a poner tal maestra para el 10 de mayo, porque ya es la fórmula comprobada que está ahí. Y está padrísimo esa parte que digas, bueno, ahorita quiero esto, más adelante, pues tal vez sea distinto, pero ahorita esta parte de no querer el confort y que a final de cuentas ya nadie te platica, porque si te estás moviendo en escuelas a la periferia, tú conoces perfectamente el contexto de todos, e incluso a ver, no, yo pues yo vivo más lejos, sí, yo estuve dando clases por allá y te permite Sí. tener esa cercanía con los chicos. En esta parte del programa, me gustaría hacerte como algunas preguntas puntuales, pues la respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú no la quieras compartir, Ok. ¿vale? Y la primera dice así. ¿Hay algo que antes pensabas de la educación y que ahora ya no pienses? Sí, a lo mejor es una tontería, que era muy fácil explicar matemáticas. Yo ahora me doy cuenta que no es tan fácil explicar matemáticas porque creo que como maestro, si no entiendes el tema, no vas a saber explicar. Por supuesto. Y yo soy muy hábil para las matemáticas, pero no sabía explicarlo. Entonces yo decía, ay, ¿por qué no entienden? Está bien fácil. Pero no es lo mismo entenderlo que explicarlo. Explicarlo es otro nivel. Sí, claro. ¿Cuál fue la etapa escolar que tú más disfrutaste como alumna, oye? Ninguna, yo creo. Era lo que nos platicabas, ¿no? Que te costó mucho trabajo esta parte de la Sí. escuela. Yo pasaba porque era muy buena basquetbolista, ¿eh? Déjame te cuento, yo era muy buena basquetbolista, entonces me pasaban, yo creo. Pero realmente disfrutar la uni, Ya estabas como yo más creo. consciente, ¿no? Del qué o el para qué hacías las cosas. ¿Crees que eso también te Sí, ayude como a reflejar con tus niños de esta iniciativa de decir, bueno, una palabra bonita te puede ayudar a sentirte bien y a mantenerte a gusto y hacer sí, una escuela, de la escuela un lugar seguro? ¿Crees que sí tenga mucho que ver? sí, sí, pero ahorita que lo dices, ni en la uni yo había sentado cabeza, ¿eh? Yo la senté literal como tú dices, cuando ya eres maestro y te gradúas, que pasas tu primer ciclo, dices, "Ay, entendí la vida, ahí entendí la vida". Y qué padre que fue en la escuela precisamente, ¿no? Que puedas Sí, regresar a un lugar que dices, la verdad no la pasé tan bien, pero ahora como maestro es distinto, lo ves desde, sí. te da otros ojos y tienes otras herramientas. Si tuviera la oportunidad de encontrarte a Rocío Carrión, recién egresada de la UPN, lista para entrar a su escuela, ¿qué le dirías? Que no me hubiera quedado 3 años en esa escuela, que no se quede 3 años. Que se siga reinventando. Sí, definitivamente. ¿Tienes alguna experiencia que hayas dicho, la verdad, ya quiero tirar la toalla, ya no quiero ser maestra"? Algo que te haya Sí, hecho sentir así. sí, me demandaron una vez. Fíjate que esa parte a veces es lo que platicábamos, que a veces las personas de la educación dicen, bueno, ¿por qué es tan seco? ¿Por qué es tan cortante? ¿Por qué a veces no entendemos la actitud de muchos maestros, ¿no? Dices, si antes era tan alegre, tan feliz, dices, bueno, porque a veces los maestros lo entregan todo, pero de regreso no es lo mismo y termina pues afectando un poco esta parte de cómo das tus clases y todo, porque dices, no, ¿para qué si va a salir mal, ¿no? Y me da muchísimo gusto que en tu caso no sea así, ¿no? Que, o sea, que digas, bueno, fue una mala experiencia, la recuerdo, pero no, la vida no se No gradúa en... se, no se define en ese momento. Exacto, exacto, que eso está Que cabe padrísimo. Oye, que cabe mencionar que no procedió, ¿eh? Para los que tienen la duda, no procedió esa demanda, pero de todas maneras, el estrés, el tiempo Claro. que te genera, no, hombre. No, y uno observa a sus compañeros y te quedas pensando y dices, bueno, qué necesidad de tener que pasar por esto, por X o Y. No, la verdad no vale la pena y sea que proceda, no proceda, a final de cuentas, como tú dices, el desgaste mental que requiere, si de por sí ya termina uno cansado, a veces físicamente yo me siento entero, pero mentalmente digo, no, ya, de verdad ya, o sea, por hoy es suficiente. Antes de que nos despidamos y quedemos como nuestra
pregunta con la que normalmente cerramos. Me gustaría que le platiques a las personas dónde te pueden contactar, cómo, si hubiera alguien que por ahí no conociera tu contenido, que creo que es difícil en el área que nosotros nos desempeñamos, pero que les pudieras compartir tus redes para que nuestro editor se encargue de ponerlas aquí en la descripción y te puedan ir a seguir. Mira, qué padre que me preguntas porque para que sepan que somos 3 hermanos, Mario, Daniel y Rocío Carreón, nos pueden Claro. buscar a todos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Rocío Carreón. Así pónganle Rocío Carreón, sale mi avatar o salgo yo o salimos los dos. Entonces, para que vayan y me sigan. Perfecto, pues ahí está. Y ahora sí, como parte de la pregunta que siempre hacemos en este programa, porque creemos que hay muchas personas que pueden dar la definición y a veces la definición no termina completamente dando la expectativa de la palabra. Y nadie mejor que un maestro que, como tú lo dices, que está en grupo, que además crea contenido para sus pequeños y que tiene este amor por la docencia que se puede escuchar en lo que nos platicas, pueda definirnos. Y la pregunta es, ¿para ti educación es? Soy yo. No sé cómo definirlo, soy yo. Es mi felicidad, es mi entusiasmo, es mis ganas de que los niños aprendan, es mis ganas de que mis niños sean algo diferente, de que no se queden estancados, de que tengan una mejor vida, de que sepan que pueden aspirar a más, de que el mundo no se encierre en esas 4 paredes de su casa, que si sus papás no lograron hacer algo, ellos sí los pueden lograr. Educación es algo más. Wow, está increíble, muy bonito. Ah, se me estaba olvidando una, y esa es, me gusta, esa es personal, la verdad es que yo la metí aquí, el equipo como que no les gustaba tanto, pero a mí sí me gusta. Y yo les digo, yo sé que los maestros tienen superpoderes, estoy convencido de eso, o sea, tienen poderes muy especiales. ¿Tú logras identificar cuál es el que tienes y cuál te gustaría tener? Sí, yo creo que mi poder es contagiar a las personas de lograr hacer algo. Claro, Creo que soy una persona que, si hablas un ratito conmigo, creo que soy una persona que te inspira mucho y no confianza, te inspira las cosas a que las puedes lograr. Porque te digo, no soy alguien ni con mucho dinero ni con poco dinero, no soy alguien que le fue ni tan mal ni tan peor en la vida, ni tan muy. Y aquí estoy logrando mis sueños a base de esfuerzo, dedicación. Entonces, creo que soy alguien que puede motivar. ¿Y qué poder me gustaría tener? Me gustaría tener el poder del superdinero para que ninguno de mis niños pasara hambre. sí, que a veces es lo que termina limitándonos como maestros, hasta dónde podemos terminar de intervenir y ver Ujú. el contexto en el que están. Maestra Rocío, no puedo describirte las ganas que tenía de platicar contigo y creo que se quedaron chiquitas las expectativas porque la primera vez que intentamos grabar este programa, estaba fluyendo muy bonito y como tú lo dices, la verdad es que contagias muchísima positividad, muchísimas ganas de hacer el cambio, que eso es importante y creo que esa es una de las principales misiones que tenemos como maestros, hacer el cambio. Te agradezco muchísimo que te tomaras el tiempo porque ya platicamos y ya nos dijiste que en la tarde, en la mañana estuviste en la escuela, fuiste a dar conferencia y ahorita tuviste la amabilidad de atendernos todavía. De verdad, muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir a las personas antes de que nos vayamos? Siempre digo en mis conferencias esto a niños, maestros y padres de familia, que recuerden que nunca se es demasiado pequeño para empezar un sueño y nunca se es demasiado grande también para empezar tus sueños. Es tu decisión, no la de los demás, es solo tuyo. Pues ahí está. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden que si ustedes le regalan amor a este proyecto, probablemente podamos tener más conversaciones, nos podamos hacer más visibles y podamos platicar con muchos más maestros interesantes, así como la maestra Rocío. Recuerden que nos pueden encontrar como Educación Física con el profe Irving en YouTube. Y pues este podcast es Sala de Maestros, lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, maestra Rocío, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y nos vemos en 15 días con otro maestro igual de interesante. Nos vemos.